Mirad, ya tenemos aquí unas cuantas preguntas. Sí que os vamos a pedir una cosa. Como somos mucha gente y las ponencias, pues ya habéis visto que tienen sustancia. Lo de las preguntas y los papeles se nos había ocurrido para dinamizar el debate. Tenemos muchas preguntas, pero también nos gusta, o habíamos pensado, que si alguien quiere, en lugar de escribir un papel, decir, comentar algo, también lo puede hacer. Entonces iremos intercalando. Por lo tanto, si en algún momento tienes necesidad de decir algo, levanta el brazo y puedes lanzar una pregunta o comentar lo que te parezca. Eso sí, te pediríamos que fueras breve porque tenemos que ir a comer, nos gusta hablar de todo lo que podamos. De acuerdo. Entonces, mira, yo iré lanzando preguntas según el color. Pediría también a los compañeros y las compañeras de la mesa, bueno, al compañero, que fueran, si pueden ser breves, porque hay muchas. Yo he intentado agrupar, sabéis que esto es dificilísimo, aquí sobre la marcha. Mira, empezaremos con la Riera, ¿de acuerdo? Las preguntas que están viniendo, hay algunas de ellas que se han hecho al nombre de una escuela, pero leyéndolas ves que las podría contestar cualquiera. Entonces, a la gente que estáis aquí, si os parece, yo pediría que responda la gente de la escuela y si los demás queréis añadir algo, vale. Si no, también os podéis esperar a que venga la vuestra pregunta. Y así damos tiempo a que salgan todas las preguntas, ¿no? O sea, no quedamos decirlo todo en una pregunta. Pero mirad, hay muchos temas. Pero un tema que ha salido mucho, y lo pongo el primero porque creo que es importante, tiene que ver con nosotros, con los maestros. Y un primer grupo de preguntas, si me permitís, yo lo lanzo a la gente de la Riera, pero aquí sí que creo que todos podríais decir algo. No voy a hacer una pregunta, voy a lanzar unas cuantas que habéis hecho. Dice, oye, ¿cómo formáis a los nuevos maestros sobre esta metodología? Una. Oye, ¿cómo os organizáis en las exclusivas de mediodía? ¿Qué comisiones de trabajo tenéis? Oye, ¿cómo puede la escuela encontrar la regularidad entre sus personas? Oye, ¿cómo encontrar un patrón si todos somos tan distintos? Sigo, pero veis que todo va sobre lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que trabajáis así? ¿Todo el claustro está implicado con esta manera de hacer? ¿Cuál es la relación? Bueno, lo dejo aquí. Bueno, esto es un largo camino. Lo que ocurre es que cuando encontramos ejemplos en los que nos vemos reflejados, es más fácil. O sea, es posible comprender a las personas y como comprendemos a los niños. Es la misma situación. La escuela pública es una escuela que tiene un sistema anacrónico y, por tanto, tenemos que regirnos al sistema. Uno de los lemas que tenemos en nuestra escuela es que tenemos que cambiar el sistema estando en el sistema, no en contra del sistema ni fuera del sistema. Por tanto, con los recursos del sistema, pues estamos y los cambiamos y los hacemos en la medida que ponemos sostenibles. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen sus tempos, sus maneras de ser, sus maneras de actuar y, bueno, cada uno desde la idea que tiene de su trabajo y de su tarea, pues tiene que ser competente, capaz, fuerte y dar acceso al saber a los niños. Hemos ido encontrando un sistema personalizado de acompañamiento de los maestros y también porque hemos ido avanzando en ir pensando en cómo la escuela es un sistema en el que el liderazgo debe ser distribuido. Pasamos de la idea de hacerlo todo lo hacemos todos a hacer la idea de todo lo hacemos todos, pero cada uno desde el lugar que ocupa y desde el papel que ocupa. Y esto da mucho de sí, porque
se trata de dar confianza, de creer que el otro, en el valor del otro. Por tanto, esta es la primera idea que a nosotros nos ha hecho avanzar y, claro, en definitiva, aprovechar mejor el tiempo. Pero también, cuando cada uno se siente reconocido por lo que sabe y no por lo que no sabe, pues también tiene un valor especial cada uno de los que formamos parte en la escuela. Entonces, yo creo que esta es la clave. Y las horas son las mismas. Nos encontramos 3 días a la semana, 1 hora y media, 2 no. Hay algunas personas que sí, que se encuentran todos los días de la semana, pero porque tienen otros roles, otros papeles y otras funciones. No todos tenemos que ser iguales. Es la idea de equidad, pero en la idea de equidad está la idea de confianza en el otro, ¿no? En los demás. Y después tenemos un claustro una vez al mes de 2 horas por las tardes, un día a la tarde. Y en estos momentos los días flexibles son los martes y los viernes nos vamos a la 1:30 y volvemos a las 3. Y así es como estamos en estos momentos. Una idea. Tengo un amigo que és panadero y me dice, Jordi, no se'n sap mai prou de fer de forner, que traducido sería, no se sabe nunca suficientemente de hacer de panadero, y creo que eso lo podemos aplicar, ¿no? Es un camino y bueno, cada día es diferente y diríamos muchas cosas, pero es una frase que me quedó de esta persona que es panadero y es un panadero excelente y sabe que hace un pan excelente, pero que hay camino, bueno, hay espacio para mejorar y cada día es un nuevo reto y ese tipo de cosas. Muy bien, pasamos a la siguiente, así para darle un poco de dinamismo, pero antes de lanzar la pregunta, sí que, si lo encuentro, quisiera leer un comentario que ha venido, porque ahora no lo encuentro. Sí, en el desayuno, creo que la ponencia que habéis hecho los del Puig, se ha comentado mucho porque ha gustado que apareciera secundaria. Y nos ha impresionado ver cómo se pueden tratar temas como lo hacemos en infantil y en primaria, también en secundaria. Leo el comentario y luego lanzo la pregunta. Dice, han habido varios, leo uno de ellos. Dice, nunca había visto una experiencia de aula en secundaria, dando peso y valor a la cultura y al interés y vinculación con el alumno. ¿Es posible, trabajando y aprendiendo de esta manera tan real, llegar a todos los contenidos que marca el currículum? Esta era una pregunta que se lanza, pero luego se lanza otra pregunta que también se hace a la gente del Puig, pero creo que dice, ¿qué ocurre con la diversidad? ¿Todos los niños y niñas no tienen el pensamiento con el mundo con el mismo nivel de complejidad que se ha expuesto? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo se recomponen sus ideas? ¿Qué se hace con ellas? ¿Qué presencia tienen? Referente a secundaria, diría que no nos preocupamos, pero en el fondo no nos preocupamos por los contenidos porque aparecen solos. En todas las experiencias, esta y otras que hemos hecho, siempre el tema de los contenidos lo superamos ampliamente, entonces no me preocupa para nada, porque aparecen 10.000 cosas, muchas veces esperadas, a veces inesperadas, que son súper interesantes, súper ricas, quizá en esta experiencia más personales, en otras experiencias son más, son más del ámbito que estás estudiando, de biología, de matemáticas, pero siempre que hemos hecho experiencias, el tema de los contenidos, lo superamos por todas bandas. También diría que es muy, muy interesante hacer experiencias de este tipo implicando 2 o 3 personas, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, tú tienes tu mirada y el hecho de tener 1 o 2 compañeros del departamento o no, de otros ámbitos, pues hace que salgan cosas muy interesantes, que sea, como una explosión de ideas cada vez que nos encontramos, por donde tiramos. Es muy, muy interesante con los niños y niñas y, digamos, como profesional. En cuanto a la diversidad, pretendemos pensar en la diversidad como una riqueza, más que como en un problema. Os plantearía el reto de
una maestra de una escuela brasol que tiene niños que andan y niños que no andan. Qué difícil montar un aula con un niño que anda y uno que no anda. Y no, parece ser que no lo es. Porque un chico o una chica de secundaria que domina una ecuación de segundo grado y uno que no pueden convivir y aportarse cosas importantísimas. Porque viendo el que anda, vas a andar tú, y viendo el que calcula de otra manera, puedes acabar calculando tú. O de la misma manera o de otra, diferente, pero que se pueden compartir. ¿Nadie del público queréis decir nada? ¿Nadie levanta el brazo? Bueno, mientras os animáis, para Antonia y Elena, ahí en el córner. Bueno, primero 3 palabras que vienen aquí que dicen «Endavant, escola sostenible». Dice, oye, en muchos casos, ¿no os encontráis también generando necesidades a los niños? No siempre todos los niños se interesan por aquello que se trabaja. ¿Qué hacéis? Seguramente puede ser una forma de verlo, generamos necesidades, pero lo que más bien creo que intentamos es descubrir qué hay detrás, a veces, de cosas que a otros ni se fijarían. Y dentro, haciendo una mirada profunda a lo que dicen, a cómo hacen las cosas, a cosas a veces que pueden parecer triviales, lo que hacemos es intentar descubrir qué es aquello que les inquieta, qué es aquello que les preocupa, qué es aquello que necesitan conocer, hacer, saber, sentir. Y después de todo y después del tiempo que llevamos, lo que también nos damos cuenta es de que detrás de lo que dicen, de lo que piden, de lo que aparece como de interés por su parte o por nuestra parte, en el fondo hay unas necesidades que son muy, muy básicas, que tienen que ver con su necesidad de saber quiénes son, dónde viven, cómo es el mundo, cómo me puedo situar, yo mismo, cómo me entiendo como persona, qué pasa cuando pasa el tiempo. Hay unas preguntas que tienen que ver con nuestra condición como seres humanos, que se han dado desde el principio de la humanidad y siguen siendo las que nos mueven ahora. Y, por supuesto, la necesidad de comprender es lo que nos hace, que comentaban los del Puig, ¿no? Esta necesidad de comprender es una necesidad humana y va asociada a estas necesidades que son básicas. Seguramente sí que a veces impulsamos intereses y tiramos de un hilo que nos parece que puede ser de interés, y también es verdad que con el tiempo también tienes experiencia sobre aquellas cosas que sabes que tienen una potencialidad, ¿no? y que interesan que interesan a los niños, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, con estar atento a descubrir a las personas y a conectar con sus necesidades más básicas como seres humanos. Yo creo también que otro de los aspectos que son clave es que convivimos en el lenguaje. Y entonces, en este convivir en el lenguaje, en la comunicación, en un marco de comunicación y dándonos tiempo para que eso sea así y para poder compartirlo, yo creo que hace aflorar los matices, las ideas, las contradicciones, y el no estar de acuerdo. Y todo eso también forma parte del proceso que convivimos.
Muchas gracias, qué bien lo hacen, son sintéticas. Ahora tenemos una persona que quiere tomar la palabra. Sí, bon dia. Jo passava per ací avui també i he vist, els matemàtics tornen a reunir-se ací a la Blancarna. Jo vull veure què passa. M'aneu a permetre ficar una mica de llenya al foc. Pel to. És la primera vegada que venim a aquestes jornades des de Castelló, País Valencià, i no sabíem, en principi, com posava cultura matemàtica de les persones, hem portat tots els matemàtics de l'escola excepte el meu. Jo venia només d'oient i d'acompanyant. Però ens ha sorprès pot ser l'ambient, el to de les veus, fins i tot la llum. Per què? Perquè heu parlat molt de comunitat. Els valencians, això de la comunitat ens fa mal. Què voleu que us diga? I en canvi vosaltres parleu molt de sistema i de comunitat des de l'aula i de l'escola. Llavors, clar, això per nosaltres té una càrrega. I de vegades, és veritat que Ramon Fletxa en tot això de les comunitats d'aprenentatge ha fet molt de paper i crec que ha fet un treball molt important i molt científic, això és important de dir. Però de vegades, segons quins tons de veu o de llum o de missatge, ens crea dubtes. A nosaltres com a equip que hem vingut de Castelló ens ha creat dubtes això, no? Perquè veiem un excés de mística. No sé si és la forma o que no estem habituats, però ja dic que volia ficar un poc de llenya al foc, no? I llavors no sé si la forma acosta la ciència perillosament a un cert creacionisme. Perillosament per què? Perquè no partim de condicions normals. En aquest estat no. Perquè la religió encara és obligatòria a l'escola pública. Perquè hi ha molta simbologia, ja hi parlava el Benigno d'iconografia. Ens va estranyar molt que quan parlava d'iconografia ho relacionava amb la cultura musulmana, quan la cultura cristiana és a dintre de les nostres escoles obligatòriament. I llavors, en aquestes no condicions naturals de les quals partim, aquestes maneres ens creen dubtes. I també hem vist una segona cosa. Teniu experiències que tenim un goig de visitar les vostres escoles increïble. És el que hem après en aquestes jornades. Volem veure en directe aquestes escoles perquè teniu grans experiències d'emoció. Però a la vegada, quan les comuniqueu, perdeu lluïment. Perquè hem decidit que la llengua de comunicació era una sola i això us ha fet patir molt, i a nosaltres també. I llavors, ahí tenim un hàndicap. I ho dic per la gent que ve de fora. La gent que ve de fora no hauria de tornar a escoltar-vos que parleu per respecte, no. Parleu per una altra qüestió. No és pel respecte que canvieu la llengua, perquè això us fa perdre lluïment i no explicar amb major sinceritat les vostres experiències. I ells que venen de fora haurien de fer l'esforç de comunicar-se o d'aprendre'n d'una altra manera. L'exemple que jo he escrit a Twitter avui és: si Ken Robinson vingués, l'obligaríem a fer-ho en castellà? O al contrari, si nosaltres anarem a Londres a escoltar-lo, l'obligaríem a fer-ho en castellà perquè hi haguera major comunicació? Bé, aquesta era una miqueta la llenya que ficava al foc. De tota manera, les vostres experiències són boníssimes. Molt bé. Els últims que li havia preguntat a elles, no? Sí. Aviam, has posat llenya al foc, has vist, eh? Bueno, si us sembla, mireu, fem una cosa. Hi ha moltíssimes preguntes, molts comentaris. Com tenim el temps just, tirem endavant, si us sembla, eh? Ja sabeu, si algú més vol dir alguna cosa, té el micro obert. Gràcies pels teus comentaris perquè ens faran pensar.
Hi ha una altra persona, vinga. Sí. Jo, bueno, a veure, ara sí? Sí. Volia, reprenent el fil de l'anterior intervención, respecto a un elemento que me parece muy importante dentro de todo este contexto de aulas que habéis enseñado y que forma parte, pienso, que lo sabemos todos, seguro, y somos conscientes, intrínseca de ese ADN o de ese patrón que habéis explicitado creo que con mucha claridad, es el papel del maestro. Y yo quería poner una idea. El adulto que está en el aula, si el aula es un sistema también vivo y social, lo que no puede pretender ser, y seguro que aquí nadie lo pretende, es aquel observador de pájaros que se pone en una white, que no sé cómo es diu, en aquella caseta escondido para observar las aves, sino que es más bien como aquel antropólogo que entra dentro de una comunidad, se identifica, dice hola, saluda, le conocen, y por tanto el gran riesgo, la gran emoción y lo maravilloso es que tu intervención va a modificar. Por tanto, claro que intervenimos con los alumnos y aportamos necesidades. Estamos vivos como ellos, somos parte del aula. Y entonces, ese no renunciar a ser parte, no renunciar a ser tan protagonistas como ellos y colocarnos en una igualdad tan asimétrica y diferente como la es la igualdad entre los mismos alumnos, es una de las riquezas de este modelo que estáis enseñando. El adulto en el aula es una parte más, se identifica, interviene, aporta elementos que hacen truntullar el contexto y eso es bueno, no se renuncia a eso. Gràcies, Pep. Núria, volies fer un comentari? Sí, a mí me gustaría comentar el tono también de la gente de Castellón. Creo que es verdad que somos peculiares en estas jornadas, somos conscientes, pero justamente cuando ya nos encontramos la primera vez como cultura matemática de las personas, nos fue bien pensar en cómo las personas históricamente nos hemos comportado. Entonces, el valor de cada cual es tan importante que tenemos impregnado, creo, si no ya me lo iréis diciendo, la manera de ver al otro. Entonces, la manera de ver al otro no la podemos percibir si no la contrastamos con lo que ya nos ha pasado, si no la contrastamos con las cosas que ya han sucedido en la sociedad. Entonces, creo que estas maneras de desarrollar este tipo de jornadas, creo que no pueden ir fuera, ¿no?, de esta manera de hacer. Entonces, yo creo que no hemos sufrido en absoluto las maneras de comunicar, porque las gozamos en el grupo. Y se nota que las gozamos en el grupo y las gozamos en las clases, las gozamos en las escuelas. Y tal vez tendríamos que haber comunicado mejor para que todos, incluso los que por primera vez venís a estas jornadas, sintierais que gozamos de lo que estamos haciendo. Nos lo estamos pasando bien y es una gozada que haya un público así que nos escuche. Yo disfruto, xalo, no?, com diem a Vilanova i la Geltrú, on soc jo. Y por tanto es un lujo y es un privilegio. Y está bien que nos hayáis dicho esto porque a mí me ha hecho pensar en cómo me siento. Y por eso quería volver al tono. Gracias. Molt bé. Una reflexión abans de continuar. No. Habéis visto que en este grupo le damos mucha importancia a la comunidad, al individuo y al otro. Y eso tiene mucho que ver con la matemática y con muchas otras cosas, porque la matemática no deja de ser un lenguaje. Y el lenguaje es aquello que hemos construido la humanidad en la medida que íbamos comprendiendo el mundo y nos íbamos comprendiendo los unos a los otros. Creo que para entender a nuestro grupo hay que metérsenos en esta perspectiva
Y es una perspectiva que yo creo que Martha Nussbaum lo explica muy bien en su libro cuando habla sobre educación con un título impresionante que es Sin ánimo de lucro. Y explica que en la educación, cuando no hay ánimo de lucro, es una educación en que hoy en día es muy necesaria comprender que para comprender el mundo necesitas meterte en la cultura y en la manera de comprender el mundo del otro. Y esto lo estamos viendo, Elena lo ha mencionado en su ponencia, con lo que está pasando con la gente que viene de Siria. ¿Cómo podemos comprender a esa gente? Pues necesitaremos entrar en sus historias, en sus biografías, y a lo mejor no nos gustará lo que veremos allí porque contrasta mucho con lo nuestro. Pero para poder vivir en democracia necesitaremos comprenderles, aunque no compartamos, por ejemplo. Y en eso, esta dinámica, que también la explica muy bien Morén, en su libro ya antiguo sobre los saberes para la educación del futuro, dice que la comprensión del otro es un elemento clave. Y yo creo que en los ejemplos que se han puesto hoy aquí, cerrando en el foco, por ejemplo, de la comprensión numérica, es una concreción de esta dimensión que si abrimos el foco lo utilizamos en la gestión del aula, en la enculturación que ahí generamos, ¿no? Bueno, necesitaba decir eso para seguir con la pregunta siguiente. Y a lo mejor decir también que comprendemos, por ejemplo, yo soy independentista, pero estoy hablando en castellano no por respeto, sino porque he aprendido también en Bosnia y Herzegovina, en plena guerra, que cuando me interesa comprender al otro, lo que me interesa es comprender y comunicarme con el otro. Para l'Escola del Puig, perdonad, es que me habéis aplaudido y me habéis puesto nervioso. Bueno, para Elena, es que he perdido ahora os la hago vosotras, Para Elena y Antonia, oye, el aula como sistema vivo genera también interdependencias negativas, tipo bullying. Incluso individuos con propósitos lejanos al aprendizaje. ¿Qué incidencia tienen estas cuestiones en un proceso de aprendizaje como el que proponéis? Bueno, de entrada hemos dicho que la idea de sistema vivo no era suficiente y que necesitábamos ampliarla también desde la perspectiva del aula como sistema social, asociándolos a los propósitos, a los proyectos colectivos y a las necesidades de las personas. Y esto y también hemos dicho que la emergencia podía ser una emergencia positiva o no. Por eso, al final de la ponencia también poníamos sobre la mesa el papel de la maestra y lo poníamos desde la idea que sí que es verdad que estamos interesados en hacer emerger en hacer que hubiera emergencia, pero también que esta emergencia fuera impulsada dentro de un marco de creencias, de valores que sustenta la maestra. Es dentro de estos valores, de estas creencias, de estos intereses de la maestra, que se da también una orientación a lo que puede, un marco de lo que es válido y lo que no es válido dentro del aula. Por tanto, sí, por eso apelábamos a la responsabilidad, porque tiene que ver no solo con hacer emerger, podría emerger el caos, no nos interesa, necesitamos un marco que defina cuáles son nuestros fines y nuestro sistema de valores y nuestros fines. Pero bueno, necesitamos que pueda pues este marco impulsar una emergencia que sea una emergencia positiva. Y dentro de esta emergencia, una de las claves también es que pueda
que decíamos, orientada a construir juntos, los niños y las niñas y los maestros, construir juntos nuestro mundo de la vida del aula. También los maestros participamos en esta construcción. Y es una construcción que también está fundamentada en que tenga que ver, esta emergencia debe surgir desde dentro de nosotros mismos. Vamos a pensar, a actuar, a impulsar, a planificar, a construir un mundo de la vida de aula que tenga que ver con quiénes somos y cómo pensamos y cómo actuamos, cómo nos relacionamos y pueda emerger desde dentro de cada una de las personas, ¿no? Y en este sentido, esto se relacionaría con un tema que es el impulsar una formación de personas que sean personas con sentido crítico, porque actuar desde dentro de uno mismo tiene que ver con el impulso también del sentido crítico y seguramente esto puede ir relacionado también con esa necesidad de pensar en el otro, la capacidad de comprenderlo, la necesidad de poder valorar qué es lo que nos pasa por delante y valorar si consideramos que es adecuado o no. Solamente una cosa que me parece también es que en nuestra intención de crear mundos de la vida del aula formados por personas, es cierto que aparecen los valores, los no valores de las personas. Y entonces lo que me parece también clave es tomar conciencia de ellos para hacer todo esto que apunta Elena. Hi ha una paraula per aquí? Hola, se sent, ¿no? Una cuestión simplemente respecto de las mesas de la tarde, el lenguaje posiblemente cambie en relación a este imaginario que comentaba el compañero de Castellón. La manera de explicarse cambiará, será muy diversa, responderá a la realidad de cada uno de los maestros y maestras que expliquen y nos enriquecerá, ampliará perspectivas y ampliará maneras de decir y realidades de aula. Pero no era eso lo que quería decir. En el conjunto de las tres ponencias hay unas líneas de fondo comunes, pero yo creo que no nos tiene eso que impedir ver la complejidad de lo que tenemos entre manos. Y la pregunta sobre las conductas disruptivas, yo creo que no la tenemos que dejar de lado y pasar rápidamente, igual que la de la diversidad. Yo creo que la diversidad, una vez escuché a una persona diciendo, en esta escuela ya está solucionado esto. Yo creo que no en esta, no es ninguna de estas tres. Yo creo que es una de estas cosas que nunca acabamos de solucionar. Igual que podemos pensar que, no podemos pensar, sabemos que en todas estas escuelas que nos han enseñado y que nos están hablando, las conductas disruptivas bajan en picado, pero no quiere decir que no puedan existir o no existan. ¿Por qué? Vamos a imaginar un matrimonio. Son dos, en principio son solo dos. Y además se quieren mucho y van a montar una vida en común, un proyecto en común muy claro. Pero va a haber momentos de conflicto. Y el momento de conflicto, muchas veces se identifican los momentos de conflicto con querer compartir todo de la misma manera y con la misma intensidad. Y si no se preservan espacios de individualidad, sabemos que eso lleva al conflicto. Beni nos hablaba ayer de la autodeterminación personal. Y en este país nuestro estamos cansados de hablar de la autodeterminación colectiva. La comunidad de aula la vemos como un proyecto de autodeterminación colectiva. Pero ¿qué pasa con la autodeterminación personal de las personas distintas que hay allí? ¿Se agota ese proyecto de vida en común en todas las cosas que vamos a hacer en esos proyectos comunes que hacemos? Yo creo que no. Y eso, yo no tengo la solución, pero me parece que requiere miradas. Requiere miradas sobre las maneras
las cosas que pueden configurar esa autodeterminación. El pensamiento, lo hemos hablado mucho, la manera de sentir, la hemos hablado también, pero quizá nos quedan también cosas por pensar, la manera de actuar y la manera de decidir. Y la manera de decidir sabemos ya hace mucho tiempo que no puede ser una votación, pero cómo se acaban decidiendo las cosas, qué papel tiene cada uno de nosotros o de los alumnos en ese proceso, yo creo que son cosas con las que aún tenemos que profundizar. Hace tiempo leí a un etólogo que decía, las respuestas al miedo son el ataque o la huida, y eso hace mucho. Pero eso me explicó muchas cosas de las cosas que yo veía en mi clase. ¿Hasta qué punto las conductas disruptivas no son una respuesta al miedo? ¿Y hasta qué punto las ausencias, los descuelgues de algunos chavales no son huidas ante el miedo también de no saber, de no estar a la altura de los que saben más? Entonces, bueno, dejo estas cosas abiertas, pero me parece que nuestro trabajo justamente es ir avanzando, y gracias a que hay personas como las que estáis en la mesa que llevan muchos años avanzando, nos abren caminos, pero cada uno tiene los suyos, y eso pues responde también a la diversidad de personas que estamos aquí, los que llevan más tiempo y los que, perdona, el rollo, ¿vale? Sí. Moltes gràcies, Albert. Bueno, sabéis que Albert es de los fundadores del grupo, y cuando habla ahí sale sabiduría y sustancia. Mirad, hay hambre ya, pero 2 preguntas y nos vamos, ¿de acuerdo? Mira, una pregunta le vuelve a tocar a Sant Pere de Ribas y luego otra pregunta para el Puig. Sant Pere de Ribas dice, bueno, el hecho de reunir a los boixos y las boixas, a los niños, para hablar y compartir experiencias, motivaciones y qué queremos aprender, representa en las aulas de infantil que tengan los hábitos de sentarse, escuchar. A veces este proceso de sentarse y escucharse, sobre todo en 3 y 4 años, puede alargarse mucho tiempo. Grupos de 25 o 26 alumnos de 3 y 4 años. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer dentro del aula y fuera para acostumbrarlos a tener este interés de manera más natural? Gracias. Bueno, primero imaginarnos unas aulas en las que no están sentados y en las que no son aulas de 25 niños de la misma edad, sino que son aulas, por ejemplo, las de 3 años, que es una promoción de 50 personas que empiezan en la escuela, que tienen 3 años y tienen varios adultos que estarán a su cargo cuando llegan, pero no cuando empiezan a trabajar. Entonces son niños que circulan por la escuela, a eso ya te suena a mucha gente de aquí, son niños que circulan por la escuela, que se encuentran propuestas de trabajo, que se encuentran con compañeros de otras edades y que disfrutan todo el día pues, aprendiendo en situaciones de proyectos en los que se van encontrando durante el día, durante la semana. También cuando van creciendo les sucede lo mismo y cuando son más mayores pues tienen la oportunidad de, si quieren, sentarse a pensar o salir, como todos, a aprender fuera. O sea, rompemos con hace tiempo, ¿no?, que tendríamos que romper. Nosotros ahora nos es más fácil, hemos aprendido a romper con el grupo clase, con el grupo de edad y ha ido bien en muchos sentidos. Por ejemplo, estos niños no son míos siempre, no es mi familia, mi grupo, mi. Yo soy un maestro, estoy en esta escuela para que quien quiera aprender conmigo, pues estupendo, y con los demás, ¿no? Entonces, con esta idea hemos ido avanzando y en estos momentos acostumbramos a estar prácticamente al 100% del horario escolar con personas distintas, adultos distintos, compañeros distintos y en situaciones distintas, que si tengo necesidad de sentarme me siento, pero si no, no. Y si tengo necesidad de salir, salgo, y si tengo necesidad de entrar, vuelvo a entrar. Entonces, tenemos que imaginarnos un tipo de aula
en la que las personas realmente pueden decidir, en la medida que saben, por la edad que tienen, no pueden decidir lo que no les es conveniente por su edad, porque no lo saben, son pequeños. Todos los niños de la escuela son pequeños. Por tanto, necesitan una persona que pueda decidir por ellos lo que no saben decidir ellos. Y es el papel que hacemos los adultos. Enseñarles lo que ellos no pueden aprender porque sus decisiones no serán correctas. Pero hay muchas otras que sí. Y entonces, lo que nos ha ayudado mucho es comprender en qué mundo viven estos alumnos que tenemos de estas edades que tenemos en la escuela, como en el Puig también, pues tienen alumnos más mayores, pero que tampoco saben decidir muchas cosas, aunque sean de secundaria. Por tanto, tanto niños pequeños como mayores empiezan un proceso en la escuela en los que aprenden a decidir cosas que pueden decidir y otras que no pueden decidir. Y aprenden a organizarse para unas determinadas cosas de una manera y para otras de otra. Y a utilizar las cosas de una manera o de otra. Y a estar en la escuela o no. Y a estar con unos adultos o con otros. Entonces, esta organización que viene, ¿no?, que se ajusta, es el elefante, ¿no? Somos gordos, tenemos trompa y somos de color rosa, todos. Entonces necesitamos unos espacios en los que podamos aprender en el máximo posible de horas y en el máximo posible, y siempre tendré momentos en los que no estoy a gusto en lo que me hacen aprender o me están enseñando, y en los que voy a aprender más o menos a gusto. Pero es que voy a aprender a la escuela. La escuela es una institución pensada para esto, no para otra cosa. Entonces, la conciencia de que voy a trabajar y que voy a aprender es desde los 3 años. Pero ¿en qué marco y en qué situación me encuentro para aprender? Y esto es lo que hemos ido aprendiendo en muchos lugares, en la universidad, con los niños, con otras personas, con más maestros, y que estamos en el día a día adecuando cada vez más para que más personas, más niños y niñas, puedan aprender más y mejor y se encuentren en situaciones desde el bienestar en el aprender en más momentos de su situación escolar. Pero no los garantizamos en el 100% cada día y en cada momento, porque es imposible, porque no hay nadie que se encuentre a gusto el 100% en lo que hace nunca. Pero creo que la tendencia tendría que ir. A nosotros nos lleva al éxito del aprender de los alumnos y de los maestros. Vamos encontrando las maneras. Gracias, Nuria. Bueno, se nos va el tiempo. Hay 2 palabras aquí. Vamos a hacer una cosa. Hay 2 palabras y muchas preguntas, pero una pregunta para el Puig. Damos paso a estas 2 palabras. Yo les pediría que fueran sintéticas, por favor, porque tenemos que explicar cosas organizativas y irnos a comer. Sí, muy brevemente, agradecer a los organizadores y a los ponentes la deferencia y la cercanía que han mostrado hablando en castellano. Y además solicitar disculpas a los que, justamente por hablar en castellano, hayan podido perder alguna parte de estas ponencias tan sumamente importantes. Gracias. ¿Ya? Sí. Yo solo quería pedir al grupo de la cultura matemática de las personas que no cesen en su empeño, que aunque sabemos que a falta de Carlos vuestra evolución ahora es diferente, para nosotros los maestros, para algunos de nosotros, sois fundamentales, sois un referente y cada paso que dais es 1 kilómetro para nosotras. Y tenéis que continuar con vuestra labor emancipadora, que va más allá de vuestras aulas y tiene que ver con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y la última pregunta. La verdad es que nos sabe mal que no hayamos podido hacer todas las que habéis escrito. Os las agradecemos de todo corazón, pero ya sabéis que el tiempo es el tiempo. Mira, para el Puig, oye, en infantil y primaria, ¿trabajáis por proyectos a jornada completa? ¿Cómo organizáis el horario?
¿Cómo intervienen los especialistas? Y era una pregunta doble, ya que era la última. Dice, oye, ¿cuál es la clave para establecer esta fantástica relación entre infantil, primaria y secundaria? Felicidades. Bueno, nosotros los especialistas los tenemos igual que de las otras escuelas y lo que hacemos es, todas las personas que formamos parte del equipo, pues trabajamos en el proyecto que en cada aula se va desarrollando a medida que se puede, ¿vale? Si hay una persona que es especialista en inglés, pues podemos partir el grupo o podemos incorporar algunos de los elementos. O si nos vamos, por ejemplo, a visitar las puertas del pueblo, pues necesitamos que otras personas que su especialidad es otra, pues nos involucramos y tiramos adelante el proyecto. Y también tenemos en cuenta que la relatividad, igual que los niños la tienen, pues nosotros también pensamos que con todo lo que hacemos en la escuela aprendemos. No sé, yo me... En cuanto a la clave de la cooperación como equipo, yo creo que somos incapaces de decir cómo lo hacemos, pero sí cómo lo intentamos, ¿no? Estamos divididos en 3 etapas, infantil, primaria y secundaria. Estas etapas se reúnen por separado cada semana durante unas 2 horas fuera de horario escolar. Y después tenemos una coordinación pedagógica que intenta unir o intentamos unir a lo que pasa en cada una de estas etapas, porque consideramos que todos juntos, 30 personas, sería más difícil de ir elaborando un trabajo conjunto que además parte de realidades de niños de edades muy diferentes, ¿no? Pero que para que esto no se conviertan en 3 escuelas diferentes, sino en una sola, pero con la riqueza de esta diversidad que os decíamos, ¿no? Quizá la clave sea muchas horas de encuentro, de diálogo, esta misma rutllana que hacemos con los niños, pues con los maestros, con la idea de que todos aportamos cosas distintas y que con lo mejor de todos vamos avanzando al ritmo de cada uno, pero con un interés común que es la escuela. Muy bien. Bueno, damos por finalizada entonces esta primera parte. Os tengo